Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, qué gusto saludarles por este medio. Primero Dios, pronto estaremos ya juntos. Cada día pasa el tiempo y pues tarde o temprano estaremos otra vez aquí de vuelta. Y les reciban un saludo, los extrañamos mucho, nos hacen falta. Saben que les amamos, les queremos, los extrañamos mucho. Les mandamos un abrazo desde aquí virtual, y queremos que también, recibimos también el de ustedes, oramos para que todos estén bien en casa, después que no les afecte esta plaga en sus vidas, en sus hogares, con su familia, con sus seres queridos. Hemos orado y es lo que oramos todos los días. Oramos también por tu economía, para que esta situación que viene, que se dice que viene una situación difícil para nuestro país, que tú seas guardado, protegido, porque tú eres alguien que eres el pueblo de Dios y que tú tengas ese corazón siempre de diezmar, ofrendar a tus primicias, para que el devorador no toque tu vida. El Señor lo reprenda por ti, en el nombre de Jesús. Así es que recibe muchos saludos y ya pronto, hermanos, pronto ahí estaremos avisando. Nosotros ya nos estamos preparando, ya estamos listos, nada más cuando pues las autoridades nos autoricen. Estaremos listos para que tú regreses, vengas, nos saludemos por acá, nos veamos y nos platique las maravillas que Dios ha hecho contigo. Amén. Pues vamos a hacer una oración y vamos a bendecir la palabra de esta mañana. Señor Jesús, te bendecimos, gracias por tu misericordia, por el amor que tienes hacia tu pueblo y por habernos elegido, no siendo el pueblo escogido, no siendo el pueblo que era al principio en tu gran misericordia. Nos llamaste un pueblo que no era tu pueblo, decidiste llamarlo mi pueblo. Ahora somos tu pueblo, estamos contigo y te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros. El domingo pasado recordábamos el día del Pentecostés, de cómo tú llenaste, cumpliste esa promesa, Padre, que habías prometido desde la antigüedad, de llenar a todos tus siervos con tu Espíritu, bautizarles en Él. Ahora nosotros tenemos ese privilegio de ser llenos, bautizados del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, háblanos, redargúyenos, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, que nos dé sabiduría e inteligencia para poder vivir esta vida que nos das con todas sus circunstancias para llegar al final a donde tú estás, y que podamos recibir de ti las palabras de buen siervo, bien hecho, que ese es nuestro deseo, que por eso trabajamos cada día. Bendícenos, Espíritu Santo, y háblanos para que hoy podamos entender la palabra con lo más profundo de nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Pues Dios te bendiga. Bienvenido, qué gusto que estás aquí con nosotros. Y hoy quiero hablarte de un mensaje reflexivo acerca de los atributos de Dios, para que tú sepas cómo actuar. El conocimiento de Dios para nosotros está velado. Por eso en un cuarto de un salón no se puede explicar la existencia de Dios con una fórmula, con una investigación o con una prueba de laboratorio. No se puede explicar o entender la existencia de Dios ni su grandeza. Lo que nosotros conocemos es el conocimiento que nos da la Escritura a través del Espíritu Santo, y es un conocimiento de acuerdo a nuestra capacidad. La grandeza de Dios, su poder, su omnisciencia, su autoridad, es algo complejo para nosotros entender a nuestra humanidad, a las circunstancias limitadas que tenemos en este mundo físico. Entonces, por eso la Escritura sí nos habla de quién es Dios, sí nos explica de su grandeza, de su poder, de la creación del mundo, pero a una limitación humana,
a algo pequeño que nosotros podamos comprender, solamente comprendemos un poquito, o sea, algo breve de la grandeza y el poder de Dios. Cuando vemos este universo, para nosotros es inexplicable. Ahora que estábamos viendo este lanzamiento de esta nueva nave al espacio, vemos otra vez, recordamos, ¿verdad?, cómo el hombre puede llegar a la luna. Empezamos a ver este universo gigantesco, enorme, y no hay capacidad para entenderlo. Tú puedes ver ahí algunos comentarios de científicos de lo que es el universo, de los hoyos negros que están ahí, de las galaxias, pero aún así, pues no te dicen mucho. Ahí todo es suposición, todo pues se cree, se supone, hasta donde entendemos, hasta donde alcanzamos, y pues no alcanzamos de entender la creación del universo. Imagínate si entendemos la grandeza de Dios. Y el universo, que es algo tan pequeño que Dios hizo, ante su poder y su grandeza, imagínate pues entender quién es Dios. Pero nosotros tenemos esa revelación. Quiero que vayamos a Job capítulo 26, verso 12. Y aquí Job, en esta circunstancia tan difícil y adversa que tiene, hace una conjetura importante acerca de quién es Dios. Y él dice, antes había hablado otras cosas también poderosas que hace Dios, pero ya empezando en el verso 12, dice: Él agita el mar con su poder y su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos. El universo es un adornito que tiene Dios por ahí en su creación. Su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. O sea, es tan solo un pedacito. Este universo que vemos es tan solo un pequeño pedazo del poder de Dios, que nos demuestra el poder de Dios. Y nosotros nos quedamos sorprendidos de ver el universo. Cuando te pones a mirar esas galaxias, quiénes somos nosotros, de repente hay ahí fotografías que te revelan que somos nosotros en un pedacito del universo, la Tierra, y que nosotros somos en la Tierra. Entonces, pues ves la grandeza de Dios. Y dice, sigue diciendo, ¿y cuál leve es el susurro que hemos oído de Él? O sea, hemos oído de Dios, lo que la Biblia nos puede decir acerca de Dios es tan poquito. Es un poquitito de quién es Dios, de su grandeza, ¿no? Ni siquiera entendemos todavía su nombre. Imagínense la grandeza de nuestro Dios. Dice, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién podrá entender el poder de Dios? Podremos nosotros los teólogos, bueno, los que estudian teología, o los grandes teólogos doctorados en teología, podrán jactarse de hablar del poder de Dios. Y a veces en las predicaciones nos podemos jactar de que miren, Dios es así, Dios es de esta manera, y Dios actúa de esta manera. Sabemos tan poco. Lo poquito que sabemos de Dios lo exponemos cuando nosotros como pastores preparamos un mensaje. De verdad uno dice, Señor, ¿y quién soy yo para enseñar de un Dios tan grande? ¿Quién soy yo para hablar del Dios Todopoderoso? Pero la palabra que te hablamos y que te decimos, nuestro deseo profundo es que tú puedas conocerle un poquito, y ese pequeño conocimiento de Dios llene tu vida, la sature, la ilumine, la satisfaga de todo, para que tú puedas, y te guíe, te dé sabiduría y entendimiento para que tú puedas seguir en el camino de esta tierra física y te sigas preparando para la vida eterna. Entonces, es muy difícil hablar de este Dios, pero estas cosas que nosotros podemos entender, que podemos conocer, ¿para qué se nos han dado a conocer? ¿Para qué Dios se tomó la molestia de usar todos estos hombres de la Escritura, a estos personajes de la Biblia, para escribirla? ¿Por qué se tomó la molestia? Para que ese conocimiento pequeño que sabemos de Dios, esas pequeñas descripciones tan chicas de su grandeza, nos animen a nosotros, alimenten nuestra fe, alimenten nuestro ánimo y alimenten nuestra esperanza para seguir adelante. Cuando tú sabes quién es Dios, nosotros enfrentamos problemas, circunstancias que para nosotros son el caos, son lo más difícil.
Pero cuando llega la palabra de Dios, cuando entiendes quién es Dios, cuando entiendes su grandeza, entonces te animas a seguir adelante. Te da esperanza, te da fe, te da ánimo para seguir adelante. ¿Por qué nos levantamos todos los días en medio de tanto problema y circunstancia? Y en esto que es impresionante, ¿verdad? Todo lo que ha pasado. Y sin embargo seguimos adelante. ¿Qué nos sostiene? Pues la esperanza. El mundo, su esperanza es que encuentre una vacuna, que esto se arregle, que haya algún científico que descubra un medicamento. Pero nosotros, nuestra esperanza es que Dios está con nosotros, que Dios nos protege, que Dios nos defiende, que Dios tiene un propósito con nosotros, que Dios nos va a dejar. A mí un versículo desde que inició la pandemia que ha llenado mi corazón cuando oigo tantas noticias y todo esto que está pasando y aún gente alrededor que está enferma y algunos han muerto. Recuerdo ese pasaje en el Salmo que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Entonces digo, Señor, yo no voy a morir, hay muchas cosas que tengo que platicar de tu grandeza, así es que tú me guardas. Y esa es la esperanza, es el ánimo que me ayuda a levantarme todos los días y en medio de tantas noticias, pues saber que Dios está con nosotros. Bueno, pues esta circunstancia mundial, ¿verdad?, que vivimos es una circunstancia compleja y difícil que pues nosotros, ¿verdad?, y tenemos un poquito más de edad que otros, es para nosotros muy compleja y difícil. Y yo creo que históricamente pues no ha habido una circunstancia así tan fuerte o pocas han sido las circunstancias tan fuertes y difíciles como el mundo está viviendo ahora. Y estamos adentro del asunto, ¿va? Seguimos oyendo todos los días de la pandemia. A mí me sorprende cómo la gente ya habla de la pandemia como algo muy común, sacan los anuncios, usted está ahí para vender sus productos en medio de la pandemia, para que supuestamente te ayude para que te protejas de la pandemia, ya te venden el tapete, ya te venden un gel y te venden una máscara. O sea que el hombre pues ahí metido en el asunto de la pandemia. Seguimos ahí las noticias acerca del asunto. Vemos que pues son complicadas y difíciles, ¿verdad? No hay tan buenas noticias, no se ve el fin de esto. Uno ve las estadísticas y uno pensaría, bueno, que ya bajen, y parece que no bajan, que sigue, que esto va a seguir, dicen muchos. No, ahí las instituciones dicen, bueno, pues esto va a seguir para largo, confórmense, este virus va a estar por mucho tiempo. Entonces como que no hay un fin cercano al fin de esta pandemia. Nosotros en México, ¿qué pasó? Pues ahí estábamos bien guardaditos, seguimos guardados, ¿verdad? Pero estábamos muy guardaditos, y que ahora sí, que en abril no, pues ahora que en mayo. Acaba en mayo, pues que ya salimos del confinamiento, pero ahora todo el país está en rojo. Y casi, decía el otro día en la televisión, pues seguimos igual que como que el confinamiento, rojos hasta que las cosas cambien. Los reportes de contagios y muertes en México pues siguen a la alza. Uno de repente ve el reporte todos los días de las 7 y a ver si ya bajó, y pues parece que siguen subiendo. Tristemente siguen muchas muertes en nuestro país. Las predicciones económicas, pues cada rato las escuchas, ¿verdad? Y dicen que son muy desalentadoras para el mundo y no se llega para nuestro país. No, se habla de ciertos medicamentos, pero dicen que no son efectivos, que no funcionan, que pues sí, sigue el mundo sin conocer un medicamento para tratar la enfermedad. Y de la vacuna, pues todos hablan del próximo año. Entonces, pues está la cosa complicada todavía después de ya además desde enero, ¿verdad?, que estamos ya casi más de medio año o casi al medio año y las cosas siguen iguales. Entonces aquí surge una pregunta: ¿qué esperar? Decía el subsecretario Gatell el viernes pasado, dice, pues sí, dice, yo sé que todos esperan una solución. Y todos desean que esta pandemia termine. Yo creo que toda la humanidad es lo que espera, o la mayoría, ¿va?, que espera, a menos los que están haciendo un gran negocio con esto. Pero pues la gente espera la solución. Ya uno quisiera ver la noticia, ya está el medicamento, ya está la vacuna, ya va a terminar, ya podemos salir. Pero dice, no hay salida todavía, no hay medicamento todavía, no hay solución todavía, no hay vacuna.
Así es que esto va para largo. No hay solución y salida todavía para esta pandemia que vivimos hoy. Nosotros los creyentes hemos orado y hace rato Enrique recordaba la oración que hacemos todos los días y estamos orando todos los días por esto. Y oramos, ¿va?, para que esto termine, para que se encuentre ya la solución, que encuentren ya un medicamento, que se encuentre la vacuna, que Dios dirija a los gobernantes ya para tomar las medidas correctas. ¿Cuántas oraciones no hacemos? Y principalmente que esto termine. Y podríamos pensar, bueno, parece que Dios no nos escucha. Parece que Dios no hace caso porque estamos ore y llore. ¿Cuántos llevamos ya más de 2 meses orando todos los días y no somos la única iglesia que lo está haciendo? Lo están haciendo en muchos lados del mundo y pareciera que Dios no esté escuchando. ¿Será que Dios no escucha? ¿Será que Dios no está interesado en contestarnos para terminar con esta pandemia? Pero para entender esto, es que es complejo esto de la pandemia y no se diga las cosas complejas de nuestra vida, es necesario que nosotros comprendamos el poder del control que Dios tiene sobre las cosas. Dios es soberano y algo que nos muestra la Escritura es el gran poder que Él tiene sobre todas las circunstancias que suceden en la tierra. Él tiene el control. Hemos hablado en otras ocasiones, sí, nosotros tenemos cierto control de las cosas, pero finalmente el verdadero control lo tiene Dios y nos va a llevar hacia un punto, hacia algo específico. Si leemos un poco de la mitología griega, y lo hemos visto en algunas películas, esta mitología griega habla de los dioses, ¿verdad? Pero dioses con poderes, pero poderes limitados. Porque de repente un dios hace tal cosa que es poderoso en eso, y llegaba otro dios y le interrumpía su plan. Y le destruía las cosas que él había hecho. Y entonces vemos ahí poder contra poder y todo el relajo que hacían. Y entonces lo que la mitología griega enseña acerca de los dioses es que ellos no tienen el control. Y finalmente las circunstancias, y de repente hasta un humano se metía y regañaba al dios o le estorbaba al dios y le interrumpía su plan. Entonces pareciera que va en la misma mitología griega que el mismo ser humano podía estorbar a los dioses e interrumpir sus planes. Y a veces nosotros pensamos y creemos así, porque la mitología griega pues, es el pensamiento del ser humano para entender quién es Dios o quiénes son los dioses o los seres superiores. Pero y a veces nosotros tomando estas enseñanzas o pensamientos, nosotros creemos que Dios no tiene control sobre las cosas y que Dios no puede hacer ciertas cosas y por eso nos preocupamos, nos angustiamos y hacemos algo extra porque creemos que Dios no puede, porque Dios no tiene el control. Por ejemplo, en todo esto de la pandemia, decimos, pues ya se le olvidó a Dios, o Dios no está aquí, o Dios no quiere, y ya nos dejó aquí abandonados solos, y a ver qué pasa. Y más que estar expectantes de lo que Dios va a hacer con la pandemia, estamos expectantes de lo que está pasando en el mundo, y de las circunstancias que el mundo está viviendo, y de cómo el mundo está respondiendo. Entonces por eso estamos al pendiente si ya se descubrió la vacuna, y estamos al pendiente si ya podemos salir, o estamos al pendiente si ya tal país bajaron los números, porque estamos más centrados en lo que el hombre puede hacer que en lo que Dios puede hacer, porque no entendemos el control que Dios tiene sobre todas las cosas. Pero si leemos la Biblia, no la mitología griega, cuando tú lees la Biblia, muchos hechos y muchos pasajes revelan cómo Dios tiene control de todas las cosas. Que el control que Dios maneja es muy diferente al control que los dioses mitológicos que el hombre creó tiene. Porque el hombre lo maneja más a los dioses como seres humanos. Dios no es un ser humano.
Se hizo un ser humano por nosotros, pero ese es otro asunto que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero Dios no es un ser humano. Y hay muchos pasajes que nos revelan eso. O sea, Dios no es hombre. O sea, hombres son y no Dios. O sea, Dios hace la diferencia entre Dios y hombre. Nosotros no, nosotros la revolvemos. Si a veces el ser humano se cree un Dios, hay frases ahí que de repente ponen y reflejan, ve el corazón del ser humano y dicen, ¿cómo se juega fútbol como Dios? O el Dios del fútbol. O sea, entonces, ¿cuál es tu concepto de divinidad? Que a un hombre, porque juega muy bien fútbol, le llamas Dios. Y no se diga otros puntos, ¿verdad? El Dios de las finanzas o el Dios de la música. Porque ese es nuestro concepto, muy limitado. Pero Dios no es hombre, y eso hay solamente un Dios, no muchos dioses, lo que nos enseña la Escritura. Y sí nos revela cómo Dios, bajo cualquier circunstancia que el hombre haga o acción que el hombre tenga, Dios tiene el control absoluto de todas las circunstancias. Y nadie, absolutamente nadie, puede estorbarle a sus planes y a sus propósitos de Él. Ahora, hablemos lo que Dios tiene con nosotros. Dios nos delegó ciertas cosas. Si conocemos poquito de Dios y lo que conocemos de Dios es impresionante, entonces esa pequeña autoridad que Dios te dio de decisiones, pues es una cosita de nada. No es para que te creas Dios. Si el mismo ángel, ¿verdad?, que dice la Escritura que es una situación compleja y diferente a un ser humano, cuando lo hizo hermoso y lo hizo con todas ciertas circunstancias, él le subió y se creyó Dios, justamente lo bajó Dios del cielo, lo metió al infierno, bueno, lo bajó a la tierra y tiene un juicio sobre él. Porque pues no hay comparación entre el ser humano y Dios. Nosotros no le estorbamos a Dios, nosotros nos estorbamos a nosotros mismos en el plan que Dios tiene. Pero Dios tiene control de todas las circunstancias. Hay muchos pasajes que hablan sobre esto, del control que Dios tiene sobre toda circunstancia, pero yo quiero tomar uno específico para poderlo comprender un poco más y entender cómo Dios tiene control sobre las cosas. Y este pasaje es acerca de la vida de José. José, entre tanto conflicto de su vida, entre tantas cosas complejas que le pasaron, que él no tenía control sobre esas cosas y por eso pues, lo llevaban a circunstancias muy tristes y difíciles, él llegó a entender que todo lo que le había acontecido a él estaba bajo el control absoluto de Dios y en su propósito. Entonces, al final, cuando ya llega al clímax de un propósito de su vida, que después siguió adelante, ¿verdad? Pero algo de ser alguien pequeño, Dios lo sube hasta a lo alto. Él se enfrenta a sus hermanos, que son los que le habían lastimado profundamente, y fue la razón por la cual vivió toda esta experiencia que leemos nosotros en la Escritura. Pero ven lo que él les responde. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 45, verso 4, y vamos a leer la segunda parte, empezando leyendo la segunda parte del verso 4. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y ven lo que les contesta José. A mí me sorprende este pasaje del entendimiento que logró tener José del control que Dios tiene de todas las cosas. Y él dice: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron. Y les recuerda lo que hicieron. Ustedes me vendieron, siendo su hermano, me vendieron como esclavo para que yo viniera a Egipto. Pero ahora, por favor, vean, todos les dicen, por favor, no se aflijan. Y ustedes mismos no se reprochen del error que tuvieron de haberme vendido, pues en realidad
Fue Dios quien mandó delante de ustedes esto para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como el gobernador de todo Egipto. Entonces, ¿qué comprensión tiene él? Va a decir, o sea, ustedes me vendieron y como me vendieron pasé un montón de cosas difíciles. Hasta la cárcel llegué y estuve un buen rato en la cárcel. Pero después de todo este tiempo que he vivido, entiendo que quien realmente permitió estas cosas en mi vida fue Dios, porque Él tenía un propósito más grande conmigo que yo no podía comprender ni entender, para que yo salvara vidas. Y ve que es específico en lo que Él entiende de que por qué Dios permitió todas esas cosas. Dice, yo sé que yo estoy aquí para salvar las vidas, y no solamente vidas, las de ustedes, para que ustedes no murieran por esta hambre que nadie sabía que iba a venir. Pero ahora que viene esta hambre, aquí estoy para ayudarles a ustedes y que ustedes tengan grande descendencia y el propósito de Dios se cumpla. ¡Qué comprensión! O sea, qué bueno que puedo entender el control que Dios tenía de los hechos de su vida. Y por eso puedo captarlo, entenderlo y llegar al punto que Dios lo quería llevar. ¿Qué hubiera pasado? Y vemos a lo largo de todo el proceso de José. José no se amargó. Estando ahí con Potifar en la cárcel, pues no le gustaba. Y ve que no le gustaba estar en la cárcel cuando es así que le ofrecieron salirse. Bueno, que hubo la oportunidad ahí, que alguien salió de la cárcel, importante para Faraón. Le dijo, pues ay, acuérdate de mí porque a mí no me gusta estar acá. O sea, no es que estaba feliz ahí en la cárcel. Ay, estaba en el propósito de Dios, qué felicidad. No, pues él quería salir de la cárcel. Pero entendía. Y cuando ve a sus hermanos, su corazón, no vemos a un José amargado, frustrado, rencoroso, envidioso, mirándolos horriblemente. Les hizo unas trampillas, para que entendieran y comprendieran, dice la Escritura, pero no hay rencor, porque tan es así que les dice estas palabras. Ya cuando se revela, miren, les daba un sustazo, un sustito, para que entiendan. Pero yo no les tengo rencor, porque yo entendí algo. No fueron ustedes los que me mandaron ahí. No fueron ustedes los que tuvieron envidia de mí, por eso me vendieron y me vine hasta acá. Fue Dios que tenía un propósito conmigo, que lo ha cumplido. Y por eso estoy aquí ahora, para poder ayudarles a ustedes y ayudarles a todos los que les tenga que ayudar. Lo entendió. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Podrías decir lo mismo tú de esta pandemia? ¿O podrías decir lo mismo de los acontecimientos adversos de tu vida? ¿O sigues con rencor? Es que mi padre, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué mi madre fue así conmigo? ¿Por qué me puso en segundo lugar y no en primer lugar como a mi hermano? ¿Por qué la gente me mira así? ¿Por qué soy así? Pero todo lo que te ha pasado está absolutamente bajo el control de Dios. Porque Dios tiene un llamado para ti y quiere hacer algo contigo muy específico. Y por eso está permitiendo estas circunstancias en tu vida. Veamos la vida de José. Rápidamente te la voy a platicar por aquellos que no la han leído. José era el hijo consentido de papá. Su mamá muere cuando su segundo hermano nace, entonces él estaba chiquito cuando muere su madre
Entonces él es el consentido de papá, su papá tenía hijos con otras mujeres, ahí estaban todos juntos. Y él, pues como consentido del papá, los hermanos le tenían envidia. Y dentro de todo eso, José tenía un llamado de parte de Dios, era una persona especial en un llamado. Y cuando él empieza a tener sueños con sentido de papá, a él no, se ve que los hermanos iban a trabajar mucho y el hijo ya andaba dando vueltas nada más en la casa y el papá haciéndole cositas ahí para que el hijo se entretuviera. O sea, prácticamente él jugando Xbox mientras los otros hermanitos estaban trabajando en lo duro. Y ahí estaba José y empieza a tener sueños. Y entonces platiquen esos sueños donde él se ve superior a sus hermanos y es más superior a sus propios padres, que tiene dos sueños donde él revela y orgullosamente lo dice, ¿verdad? Los revela diciendo que sus hermanos se iban a doblar sus rodillas delante de ellos, que finalmente en este pasaje sucedió y en otros más, pero en ese tiempo no se sabía. Entonces, sus hermanos envidiosos por todas estas circunstancias del consentimiento del papá, de estos sueños y que interpretaba sueños, tenía un don especial que los demás no lo tenían, ¿qué hacen? Se enojan con él y planean su muerte. Lo querían matar, no solamente lo querían vender, ellos lo querían matar, pero Dios no dejó que lo mataran. Suceden ciertos acontecimientos ahí que tú lees en la Escritura que no lo matan, pero lo venden. Y cuando lo venden, pues ya es un esclavo. De ser libre, ahora es un esclavo. Y como esclavo se va a la casa de Potifar, pero él era muy bueno, o sea, era muy inteligente, muy administrador, tenía talentos muy buenos, que él en su frustración de haber sido vendido y de ser esclavo no limita. Y él desarrolla todos sus dones al máximo, tan es así que en la casa de Potifar, él se pone como el segundo más importante en la casa de ese hombre. Después injustamente lo atacan de un pecado que él no cometió y entonces lo meten a la cárcel. Y entonces se va a la cárcel injustamente, entre comillas, ¿va? Injustamente, y se pasa buen tiempo en la cárcel. Pero también en la cárcel decide no frustrarse y dar todos sus talentos y se convierte en el segundo más importante de la cárcel, pero finalmente era la cárcel, ¿verdad? No podía salir, no podía tener tantas libertades como las tenía afuera. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué vemos en esta historia de José? Que él, ¿por qué Dios lo lleva? ¿Por qué Dios permite estas circunstancias en su vida? ¿Por qué Dios permitió que lo vendieran? ¿Por qué no dejó simplemente que ahí creciera José, se hiciera famoso, de repente viniera Faraón y, ¿sabes qué? Pues hay un sueño, el mismo sueño que él tuvo lo pudo haber interpretado adentro de la cárcel o fuera de la cárcel o desde la casa de su padre, algo hubiera pasado, pero no hubiera sido el mismo José. José tenía problemas de identidad, era vanidoso. Se jactaba, y si tú lees la manera en que él cuenta los sueños a sus padres y a sus hermanos, es jactancioso. O sea, yo voy a ser mejor que ustedes. Entonces Dios tiene que quitarle todo este estorbo y tiene que forjar su carácter. Y todo de venderlo, de ser esclavo en la casa de Potifar, de ir a la cárcel, todo eso lo preparó para el entendimiento. Como él lo dice más adelante cuando le llaman para hacer la interpretación del sueño, le dice el faraón, imagínate el nombre más importante, le dice a José, José, pues el Espíritu de Dios está sobre ti, así es que tú eres buenísimo para interpretar sueños. ¿Qué hubiera hecho José? Pues acá llegaste al Dios de los sueños, casi, llegaste al Dios de la interpretación de los sueños, al que interpreta los sueños como Dios. No. ¿Qué le dice José? Después de todo este trato, José entiende una cosa y dice, Faraón, yo no puedo interpretarte el sueño. Lo que tú buscas, solamente Dios te lo puede dar. Y si Dios te lo quiere dar, te lo va a dar a través de mí, pero lo que yo te voy a interpretar no es de mí,
es de Dios. Algo tan sencillo, pero le costó varios años a José entenderlo, porque no le era útil a Dios con su vanidad y su jactancia, por el lugar que iba a ocupar. Imagínate, un José no tratado por Dios, que de repente hubiera llegado con los hermanos, los mata. Un José rencoroso y envidioso los mata. Tenía el poder para matarlos. Y entonces, el propósito de Dios que no se cumple. Porque el propósito que Dios tenía con Israel no era con José solamente, ni con sus dos hijos y Jacob. Era con todos. Entonces, José lo comprende. O sea, yo no los puedo matar porque ustedes son un plan de propósito de Dios. O sea, qué impresionante entendimiento logró José de todas estas cosas. Ahora, algo más sucede. Cuando muere su padre, los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo son los corazones tratados y los no tratados? Los otros 11 no habían sido tratados ni con todo esto que habían vivido. Y entonces cuando muere el padre, ¿qué piensan los otros 11? No, ya José, ahora sí se va a vengar de nosotros. Ahora sí nos va a matar. Ellos no entendían el plan de Dios, lo que sí entendía José, porque había sido entrenado y entendió todos los acontecimientos. Entonces hacen su plan, ¿verdad? Finalmente los seres humanos hacen sus propios planes equivocados. Y entonces dicen, bueno, pues ahora que ya murió nuestro papá, pues yo creo que José no nos mataba porque estaba nuestro papá, pero ahora que ya murió, pues sí nos va a matar. Todo su rencor, y ven lo que dicen, vamos a Génesis capítulo 50, verso 15, dice así la escritura: a reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron. Ellos lo concluyeron, no fue un mensaje de Dios, no buscaron a Dios, ese es el problema cuando nosotros concluimos las cosas. Cuando tú haces tus conjeturas y tus conclusiones, mira, lo más probable es que estás mal. Oye la voz de Dios, Él sí está bien. Entonces no hagas tus conjeturas, ellos hicieron sus conjeturas. Dice, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Imagínate, el concepto siempre del ser humano es, el ser humano debe guardar rencor y vengarse. Si José hubiera guardado rencor y se hubiera vengado, pierde el propósito de Dios. ¿Cuántos creyentes, por ser rencorosos y vengativos, pierden su propósito? No se diga el mundo, allá afuera están perdidos. Pero el punto son los cristianos, cuando guardan rencor de las cosas, cuando son rencorosos y vengativos y toman acciones de venganza, estorban el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Los hace a un lado. Dice, mira, no me estorbes, hazte a un lado. Y pierden su propósito. Si José hubiera guardado rencor y se hubiera vengado o lo mata, no sé qué hubiera hecho Dios, pero el propósito de Dios se tenía que cumplir. Lo hubiera hecho a un lado. Pierde todo José. Después de todo ese tratamiento maravilloso que Dios hizo con él, si él hubiera guardado rencor y venganza, pierde el plan y lo hace Dios a un lado. Pero, como ellos pensaban, se va a vengar de nosotros. ¿Qué dice el verso 16? Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones, díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, dice, se echó a llorar. No se enojó José, le dio tristeza, diciendo, estos no entienden. O sea, todo lo que les he explicado, todas estas experiencias, todo este punto hasta donde Dios nos trajo, el hecho de que estén ya ellos en José ahí guardaditos y todo, no lo entienden y se echa a llorar. Dice verso 18, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, o sea, se cumple el sueño. Aquí nos tienes, somos tus esclavos. O sea, se humillan. Otro le ha dicho, pues sí, ahora los va a tratar mal. Van a conocer quién soy yo por las gandalleces que me hicieron. Ahora sí van a saber el desprecio que yo sé hacer.
¿Cuántas veces nosotros hacemos, me miras feo? Vas a saber cómo yo te puedo mirar peor. Esa es la venganza. No me hablas, yo tampoco. ¿Me haces eso? Pues yo también te lo hago. ¿Hablas mal de mí? Yo hablo peor de ti. Así no lo dice Pablo después. No se puede vencer el mal con el mal, porque genera más mal. El mal se vence con el bien, como lo hizo José. Entonces José no toma represalias y ve el entendimiento que tiene. Y vean cómo les contesta. Les dice, no tengan miedo. Fíjate, a un enemigo. Cuando tú tienes el poder para destruirlo y matarlo sin ningún problema. No lo metían a la cárcel a José si mataba a sus hermanos. ¿Los quieres matar? Mátalos. No hay problema, tenía el poder para matarlos. Por eso nosotros estaban aterrorizados. ¿Por qué les dice? No tengan miedo. No tengan miedo. Y les explica por qué no deben tener miedo. Les contestó José, dice, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? ¡Qué expresión tan fuerte! O sea, yo no soy Dios para estorbar a Dios. Tú no puedes estorbar a Dios, ya te lo decía al principio. ¿Quién puede estorbar a Dios? Tú puedes decir, es que mi padre le estorba a Dios con sus actitudes. No, Padre no estorba a Dios. Es que el gobierno nos impide predicar el evangelio y no nos deja reunirnos. Eso no estorba a Dios. Nadie puede estorbar a Dios, nadie puede ocupar el lugar de Dios. Ningún ser en la tierra puede ocupar el lugar de Dios. Dios tiene todo bajo control y por eso José lo entiende. Yo no soy Dios para hacer juicio sobre ti, para hacer dictámenes. No dice después el apóstol Pablo, no me juzgo, dice, ni juzgo a nadie, ni me dejo ser juzgado, ni yo me juzgo porque yo no soy Dios. O en otra ocasión dice, no juzguen las cosas antes de tiempo, porque nosotros no sabemos juzgar las cosas. No me puedo poner en el lugar de Dios para juzgar. Yo a muchos hermanos, cuando toman una actitud de juicio, le digo, entonces Dios, tú ya eres juez de la tierra. O sea, tú ya puedes juzgar a tu padre de esa manera. Bueno, tienes un poder. Entonces tú puedes juzgar al hermano fulano de tal con esa actitud. Pues juzgarlo. Tú ya estás ocupando el lugar de Dios. ¿Quién es el juez de la tierra? Dios. ¿No dijo el mismo Señor Jesús cuando el pleito entre hermanos, y yo quién me puso por juez de ustedes? Seres humanos no tenemos el juicio, lo tiene Dios. Entonces José lo entiende y dice, yo no estoy en el lugar de Dios. Le está diciendo, miren, con todo el poder que tengo, en la posición que me encuentro, yo no puedo ser un estorbo para el plan que Dios tiene con ustedes. O sea, yo no puedo matarlos porque ustedes van a ser la descendencia. Imagínate, matan a Judá. Si José mata a Judá, ¿de dónde viene Cristo? O sea, había un propósito. ¿Le estorbaron? No, ni José pudo estorbarlo, ni Faraón después. O sea, nadie estorbó. Hasta ahora nadie puede estorbar a Israel. Porque el plan de Dios está ahí. Israel tiene que hacer algo con Dios. Porque ese es el control que Dios tiene sobre las cosas. Y entonces José se ubicó. Yo no soy Dios. A veces nosotros, bueno, pues ahora yo te voy a poner zancadillas. Hasta en la misma iglesia. ¿Me hiciste esto? Ahora yo voy a hacer que te quiten. Vas a ver. Yo lo voy a hacer porque yo soy Juan Cabaney. No puedes. No te metas entre Dios y un propósito porque vas a salir lastimado. Mejoraste un lado. José dijo, yo no estorbo, yo ayudo al propósito de Dios. Por eso dice, si acaso puedo tomar el lugar de Dios. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Imagínate qué tremendo es esto. No tengan miedo, es más, yo los voy a cuidar. No tan solo no los voy a matar. No tan solo no los voy a hacer que no me vean. O sea, él puede decir, bueno, pues quédense ahí, hagan su vida ahí ustedes y
y pues creen, hijos, y logren ahí el propósito. Yo de este lado y no les voy a hablar nunca. No, porque tenía que haber ese consenso, él sabía. Entonces, es más, yo los voy a cuidar, yo les voy a proveer para que ustedes sigan teniendo hijos y desarrollen. Es lo que tenemos que hacer aquí en la iglesia, ¿verdad? Te voy a ayudar, es más, aunque hagas cosas contra mí, yo te voy a ayudar a que salgas adelante en el propósito de Dios. Voy a orar por ti, te voy a apoyar, te voy a ayudar, porque tú tienes un llamado, no te voy a estorbar, no voy a hablar mal de ti, no voy a poner a tu lado a hablar en el camino como Absalón, a hablar cosas mal de ti, no, yo te voy a ayudar porque hay un propósito. Yo no soy Dios, yo estoy ayudando el propósito de Dios. Eso es lo que entendió José. Mira, yo no soy Dios, pero yo sí ayudo al propósito de Dios. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Cuando tú entiendes el propósito de Dios, cuando tú entiendes que todas las cosas Dios las controla, no puede haber rencor en ti. No puede haber venganza en ti. O sea, lo vemos en el Señor Jesús también. Estando en la cruz, ¿qué hace? Señor, perdónalos. Si mato a la humanidad, ¿a quién salvo? Si yo los destruyo a estos pecadores, ¿a quién voy a salvar? Pues ese es el propósito por el que vine. Entonces vemos a Jesús sin ningún rencor. Es más, con Judas. No le guarda rencor. No vemos desgraciado, le dio un golpe. O sea, amigo, dice amigo, así me entregas. O sea, no había rencor, Jesús no tenía rencor porque él sabía que todo lo que le estaba aconteciendo, él mismo lo dice, ya viene mi hora, ya me va a pasar, va a suceder, eso tiene que pasar en mi vida, no hay ningún problema, a eso vine yo. Entonces, ¿por qué iba a guardar algún rencor o venganza contra los que le hicieron daño? Eso es lo que nosotros tenemos que captar. Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué mi padre me dejó? ¿Por qué mi madre me trató así? ¿Por qué mis hermanos fueron así conmigo? ¿Por qué no tuve esta suerte? ¿Por qué no fui así? ¿Por qué fui asado? Todo tiene un propósito. Descúbrelo. ¿Para qué? Para que tú camines con el propósito de Dios. Tú no eres Dios. Y tú no vas a cumplir el propósito eterno. El que lo cumplió fue el Señor Jesús. Tú eres parte y una mínima parte en un cuerpo de millones de personas que pertenecemos a la iglesia de Cristo. No somos los especiales. No. Somos uno más. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entrar en el propósito. Esto me pasó, esto. Ok, ya, entro. No andando con rencor y venganza en mi corazón. O sea, porque hay un propósito con cada persona. Yo no puedo estorbar, yo no me puedo poner en lugar de Dios. Dice, y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Fíjate, y todavía cuidó de los que querían matarle y los que le vendieron como esclavo. Él entendió un propósito claro, que todos tenemos ese, o sea, el propósito de Jesús el propósito de José es muy diferente al del Señor Jesús, el propósito de Juan el Bautista es muy diferente al del Señor Jesús, y veo cómo lo entendieron. O sea, por ejemplo, Juan el Bautista cuando le dicen, pues tú eres el Mesías, dice, no, yo no soy. O sea, yo no soy el Mesías, yo vengo a ayudar al Mesías. Yo le vengo a abrir camino. José dice, yo vengo a ayudarles a ustedes, porque yo no solito no voy a cumplir el propósito que Dios tiene con Abraham y que le dijo a Isaac y a Jacob. No, yo no soy. Él oyó todas esas historias que sus padres le contaron. Dice, yo no soy, yo entro al propósito. Nosotros tenemos un propósito específico. Dice José, mi propósito es salvar vidas, ya la estoy salvando. Mi propósito era llegar aquí al lugar importante para guardarlos ustedes y que nadie les hiciera daño y siguieran adelante. Ese es mi propósito. ¿Cuál es tu propósito en la tierra? No trates de ocupar tu propósito de alguien. ¿Cuál es el tuyo? Ahí está en la Biblia, una y otra vez nos habla de propósitos y propósitos, dones, talentos, ministerios, funciones. ¿Cuál es la tuya? Tú no cumples todas las funciones. Tú no eres todo, lo dice Pablo, el ojo no es todo el cuerpo, es una parte de. ¿Cuál es tu parte?
Tienes que entenderla. ¿Qué has venido? Para que no andes usando o poniéndote en lugares que no debes, porque te va a ir mal. O sea, ¿cuál es tu función? Ojalá tú puedas decir como José, porque a esto me llamó Dios. ¿Puedes decir, a esto me llamó Dios? Ya lograste entender a esto me llamó Dios y a esto me voy a meter y en esto voy a trabajar y esto voy a hacer, porque a esto me mandó Dios. Y cuando dejes de hacerlo, entonces ya te puedo decir. Así le pasó a Pablo, ¿verdad? Y Pedro. Pedro dice, tú vas a los gentiles, dice Pedro, tú vas a los judíos, yo voy a los gentiles. Y Pablo entendió perfectamente su ministerio hacia los gentiles y lo amó. Y él dice, me gusta estar con ustedes. Y también le predicaba a los judíos, pero su énfasis y esfuerzo fue hacia los gentiles. Que él lo entendió y cuando dijo, ya acabé, ahí nos vemos. Por eso, ojalá llegues a ese punto. Mi exhortación de hoy de este control es, y la conclusión que podría sacar, mira, todo esto que te pasa, que ha pasado en tu vida, no es que Dios se olvidó de ti. Y esta pandemia, lo hemos dicho desde el principio y otra vez te lo recuerdo, esta pandemia tiene un propósito con la iglesia. Y la iglesia eres tú. Entonces, esta pandemia tiene un propósito contigo, para prepararte a ti, para madurarte, para pulirte, para hacer algo contigo. Por eso lo hemos dicho, no regresaremos iguales, no vamos a regresar iguales a la iglesia después de este confinamiento y de esta cuarentena, no. Porque Dios tuvo un plan y propósito. Y los que somos su iglesia lo hemos entendido y vamos a regresar diferentes. Y una de las cosas que debo de entender es esa, Dios tiene el control de todas las circunstancias. Y yo soy el que me debo meter al propósito y al plan de Dios. Y si yo le estorbo, Dios me puede hacer un lado. Entonces, a lo mejor tú estás de lado, porque siempre estás estorbando el propósito de Dios y dices, es que Dios no hace nada conmigo, pues porque, ¿cómo te va a usar si estás así? O sea, José se pudo haber quedado en la cárcel, ¿no? Este es un vengativo, ese déjenlo, mejor uso otro. Y ahí se hubiera muerto José en la cárcel. O sea, ¿dónde estás puesto? Tienes que entender, todo lo que ha pasado en tu vida no es casualidad. Dios lo tiene bajo control. Y ese control tiene un propósito. Por lo que eres tú, porque tú eres así. Dios está tratando contigo para que le funciones. Para que haga las cosas correctamente, no a tu estilo, no a tu manera. No como los demás, pues nosotros creemos, supongo, creo. No, Dios no quiere que andes, pues creo que Dios quiere esto y creo que, no, o sea, tienes que saber lo que Dios quiere contigo para que luches en ese plan. Todo lo que ha pasado es Dios te está tratando. No retrases más el trato de Dios. Yo no sé si José retrasó, ¿verdad? Después, por eso de la casa de Potifar se fue a la cárcel, no sabemos, solo Dios lo sabe, pero pues entre más tardamos en entender, pues va a tener Dios a un lado, hasta que entendamos. Hay un control, Dios no se le ha escapado nada. No se le escapó que tu padre se fue, que te dejó y que te dijo de cosas y te hicieron y te lastimaron. No, todo eso fue para tratar contigo, para que cambies tú y entonces seas útil en su propósito. Nosotros entramos al propósito de Dios, no Dios a mis propósitos. Eso está mal. Él es el soberano. Él tiene todo el control de las cosas. Entiéndelo, vívelo. No te pelees. No vivas una vida llena de rencor, de venganza. Una y otra vez lo dice la Escritura, la venganza es de Dios. No te tienes que vengar. Y cuando tú estás en el plan de Dios, no hay rencor. Mira, si en tu vida hay rencor hacia tus padres, hacia amigos, hacia las circunstancias que te pasaron, al abandono que tuviste, a las personas que te hacen daño en la actualidad y andas maquinando planes para destruirlos, el problema eres tú. Y te aseguro, no estás en el plan de Dios. Cuando tú estás en el plan de Dios, no hay rencor. Y no hay deseos de venganza, de nada. ¿De qué me vengo?
Si estoy en el propósito de Dios, yo voy a hacer el propósito de Dios, no vengarme. No voy a despreciar mi vida vengándome cuando eso le corresponde a Dios. Yo voy a hacer el propósito de Dios y voy a seguir lo que Dios quiere hacer. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas. Absoluto control de todas las cosas que pasan en la tierra. Dios tiene absoluto control de la circunstancia de esta pandemia que el mundo está viviendo. Nosotros tenemos que recibir su instrucción, sus indicaciones, ajustar nosotros nuestra vida al propósito de Dios, no el propósito de Dios a mi vida, para entonces fluir en su plan y que Dios use nuestras vidas y que sepamos por revelación específicamente qué hemos venido a hacer a esta tierra. Amén. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar ahí en tu lugar. Señor, gracias por tu palabra. En medio de esta circunstancia tan difícil, tan adversa, tan increíble que vivimos a nivel mundial, ver esas imágenes, la gente con tapabocas, la gente encerrada, la manera en que la gente en otros países ya están abriendo un restaurante o haciendo ciertas cosas, es impactante. Esto es impresionante. El mundo está viviendo algo muy impactante y nosotros oramos como sacerdotes tuyos para que esto se detenga, pero una vez más, entre todas esas peticiones, siempre oramos que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en los cielos, y ese es nuestro deseo. Y hay un plan y propósito tuyo en esta tierra, en este país, en esta ciudad, en nuestra colonia, en esta iglesia, en la iglesia universal, que tú quieres hacer con cada vida que integra tu iglesia. ¿Entendemos algo ahí? Tú tienes el control de todas las cosas, absolutamente. Nada se escapa. Déjanoslo entender, Espíritu Santo, para que no haya ningún rencor en nuestra vida, que no haya ningún motivo de venganza en nuestro corazón, que no tomemos acciones ni siquiera de una palabra en venganza, ni siquiera de un gesto de venganza. Que no haya lo más mínimo de venganza en nuestro corazón, como dice la Escritura, la amargura, si hay una pequeña raíz, echa a perder todo. Que quites ahí la más mínima raíz de amargura en nosotros y lo vas a hacer entendiendo el plan y propósito que hay con nosotros. Todo pasa porque tú quisiste que pasara, por muy duro que fuera. Aún el mismo Señor Jesús lo entendió. Fue difícil para el Señor Jesús que Judas lo traicionara, pero alguien lo tenía que traicionar o alguien lo iba a traicionar a la circunstancia, pero fue una circunstancia que tú permitiste usando el corazón de Judas para que él traicionara a Jesús. Pero no había rencor en el corazón de Jesús. Había más bien tristeza por esa persona que le estaba traicionando. Que no haya el más mínimo rencor en nuestro corazón ahora que volvamos. Ni con las esposas, entre esposos, ni padres e hijos, ni entre hermanos, ni entre vecinos, y mucho menos entre nosotros como iglesia. Que no haya rencores, ni deseos de venganza en lo mínimo, en lo más mínimo. Que no hagamos nada en nuestro corazón por venganza. Porque entendemos que todas las cosas pasan por una razón y que tú tienes el control de todo y que nosotros podamos comprenderlo para ser moldeados y entrar en tu plan y tu propósito eterno. Gracias por ese privilegio. Y como dice tu palabra, no éramos pueblo, ahora lo somos. No éramos los escogidos y ahora somos escogidos. Qué gran privilegio. Estábamos sin Dios afuera, sin propósito, sin destino claro. Y tú nos llamaste a hacer tu iglesia con un gran propósito eterno. Gracias por ese honor y que lo podamos cumplir con todo nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Llénanos, bendícenos, háblanos y que actuemos siempre
con cordura, de acuerdo a tu propósito y a tu plan, entendiendo que tú tienes el control absoluto de todo lo que pase en mi vida y en el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Así es, iglesia, qué bendición lo que Dios nos transmite el día de hoy a través de nuestro pastor. Y así como lo estudiábamos, quizá no sepamos lo que vendrá, pero de lo que tenemos certeza es que está bajo el control de nuestro Dios. Así que ten paz y experimenta paz a través de esta palabra, atesórala en tu corazón, y si te das cuenta, a través de esto y de mucho más, hay tanto por lo cual sentirnos alegres y contentos, y por lo cual alabar a nuestro Dios. Así que vamos a despedir este servicio ahí en tu casa con todo tu corazón y con todo tu ánimo. Celebremos a nuestro Dios, el Dios que tiene el control de absolutamente todo. Así que vamos a alabarle, iglesia. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga. Amén. Jesús es nuestra roca.